San Mateo 24, leemos desde el versículo 37 al 39. Dice así la palabra del Señor: Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Señor, bendiga esta palabra, que es parte del llamado sermón profético del Señor, que habló de los últimos tiempos, de las cosas que iban a suceder, distintas cosas, ¿no? La destrucción de Jerusalén. Los discípulos le preguntaron, ¿no?, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entre otras cosas dijo esto. Así que vamos a tratar de abreviar un poco lo que hemos escuchado también en este campamento que se está realizando allí en el Camping Scout con los jóvenes. El tema es la venida del Señor y el primer día se dieron los tiempos. Aprender a discernir, a distinguir los tiempos, el tiempo en que estamos viviendo. Podemos pensar que este sermón profético el Señor lo dio hace 2000 años más o menos, y ahí hablaba de su segunda venida, ¿no? ¿Y cómo iban a ser esos días? Acá el Señor nos da una descripción, una característica. Dice, como los días de Noé. Conocemos lo que hizo Noé, ¿no? Una señal totalmente extraña para ese tiempo. Preparaba un arca, ¿no? Sabemos, un gran barco, en un momento que no había llovido nunca sobre la tierra, pero él anunciaba un diluvio, algo que Dios le había dicho, y en el estudio se ven las comparaciones entre ese tiempo y el nuestro, que sucedió hace muchos años, pero el Señor dijo que las características iban a ser muy parecidas, ¿no? Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el Señor Jesús, se identifica como el Hijo del Hombre porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros, que era el lugar de la condenación, a causa de nuestros pecados, por estar separados de Dios. Y el Señor tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, vino a salvar a todo aquel que cree, pero sabemos que el Señor resucitó, mostrando la victoria absoluta sobre todos nuestros enemigos. La cruz, este mundo que está puesto en la muerte, este mundo que está puesto en maldad, este mundo que está gobernado por las potestades satánicas, y en nuestro viejo hombre que nos lleva a hacer lo malo. El Señor resucitó mostrando a sus discípulos la victoria absoluta a través de la muerte en la cruz y la resurrección, y así poner el fundamento del Evangelio, ¿no? Para que sus discípulos, que luego iban a ser los apóstoles, iban a predicar el Evangelio en todo el mundo, y luego iba a venir la segunda venida, una vez que el Señor, que la Iglesia predicara el Evangelio. Por eso el Señor dio señales específicas de esos tiempos, y acá dice que iba a ser como los días de Noé, ¿no? ¿Qué pasaba en la gente cuando veían a un hombre construir un arca, un barco inmenso en la tierra que nunca había llovido? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Se burlarían, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tardó a construir el arca? 120 años. Qué hombre, Noé, ¿no? Y él dice, Dios vio sobre la tierra y dice que los designios del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Pero hubo un hombre, dice, que halló haber gracia en los ojos de Dios. No, Dios vio en ese hombre que había otra cosa en el
en ese corazón. Y en el diluvio, ¿cuántas personas fueron salvas? ¿Se acuerdan? 8, Noé y su familia. Y todo el resto del mundo totalmente indiferente a Dios, haciendo continuamente el mal y viendo a Noé que hacía un arca. Bueno, ahora es así. Nuestro hermano que nos hablaba decía, hay una característica que es exactamente igual en los tiempos de Noé como en este tiempo, que es la indiferencia acerca de Dios. El mundo está totalmente indiferente y a veces en la iglesia nosotros los creyentes nos contagiamos de eso. Si pensamos, muchas iglesias aún fieles no hablan de la venida del Señor. Y la Biblia termina con una exclamación del Señor, ¿no? Aquí, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia, ¿cómo responde? Amén, sea así, ven Señor Jesús. Nosotros tenemos que estar en esa experiencia de estar esperando al Señor. Y a veces somos indiferentes también porque nos contagiamos de este mundo. Así que el tiempo era un tiempo de indiferencia y el tiempo nuestro también. Dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Hasta el día no hubo una reflexión viendo todo ese tiempo. Hasta el día que Noé entró en el arca, o sea, que tuvieron oportunidad. Noé dice, se le llama pregonero de justicia, que era un predicador, y no creyó, solamente 8 personas. Bueno, ahora la iglesia, los que han de creer, ¿cuántos hemos de ser? El Señor dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Son pocos los que se salvan, son pocos. Así que pensemos lo que estamos acá, si ya tenemos la salvación. Y tenemos que estar seguros que tenemos, porque alguien que no está seguro de que tiene algo es porque no lo tiene. Así que ya para empezar a pensar, ¿no? Y acá Dios dice que vio en ese tiempo el designio del corazón del hombre de continuo solamente el mal. A pesar de todo, Dios estaba mirando ahí. El hermano nos decía, la mirada de Dios sobre ese tiempo en que el hombre era indiferente, y en este momento también el Señor está mirando a ver quién escucha el Evangelio, a ver quién reacciona ante la palabra de Dios que llama al arrepentimiento y la fe en Cristo, ¿no? Noé dice, halló gracia en los ojos de Dios. Así que ahora, para aplicarlo en forma personal, ¿qué ve Dios cuando mira mi corazón? Porque Dios no solamente ve a lo que pasa con la humanidad, ve en el corazón, en lo profundo. ¿Qué ve Dios en mí ahora? ¿Indiferencia o conciencia del tiempo en que estamos viviendo? Si no hemos aceptado a Cristo, tenemos que tomar conciencia del peligro que corremos, porque va a pasar como en los días de Noé. Y si somos hijos de Dios, ¿cómo estamos? ¿Estamos esperando al Señor? Bueno, ahora soy creyente, vengo a la iglesia, pero después, ¿cómo vivo? ¿Con indiferencia a las cosas de Dios, tomando conciencia de que el Señor ya viene y que la iglesia está puesta en este mundo para predicar el Evangelio, para que las almas se salven? ¿Cómo estamos viviendo? Sabemos, vamos a leer 2 Tesalonicenses, este capítulo déjenlo marcado porque vamos a volver. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, un poquito más adelante, la página 232. Acá Pablo, hablando de los últimos tiempos, hablando de la venida, del tiempo previo a la venida del Señor, dice en el versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. El misterio de iniquidad. Iniquidad es la maldad. Satanás está, dice en Juan, que el mundo está puesto en maldad, y es un misterio. Cuando hablo de misterio es algo que conocemos un poquito. ¿Por qué lo conocemos? Porque la palabra de Dios nos lo revela.
Pero es un misterio cómo el mundo va así en este rumbo, ¿no? Así como el misterio de la piedad, que es la obra que Cristo hizo, que vino a salvarnos, a rescatarnos, el misterio de iniquidad, dice, ya está obrando, y lo vemos, ¿no es cierto? Lo vemos cada vez más, ¿eh? El misterio de iniquidad solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. ¿Quién es el que impide que se manifieste plenamente la maldad? La Iglesia, el Espíritu Santo que está en los creyentes. Por eso nos va a hablar también ahora el Señor en lo que ha de suceder cuando la Iglesia parta de este mundo, ¿no? Cuando el Señor venga a buscar a su Iglesia, que es lo que estamos a las puertas, ¿no? Ahí se va a desarrollar plenamente el misterio de iniquidad. Espera, está frenado. Sin embargo, vemos la maldad, ¿no? ¿Y cómo va a ser cuando no esté el que ahora impide, ¿no? Ahí comienza el periodo de lo que la Biblia llama la tribulación, la gran tribulación, los 7 años de reinado del anticristo, donde Israel va a recibir a aquel que no es su pueblo, aquel que tenían que recibir, que era Cristo, lo rechazaron. Por supuesto, estaban los designios de Dios, y después el pueblo de Israel también va a ser restaurado, pero están esperando y vamos a ver las señales, ¿no es cierto?, que nos indican en el tiempo que estamos viviendo. Acá mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 10, leímos el 7, ahora el 10 dice, y con todo engaño de iniquidad, es decir, de maldad, en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo me tengo que preguntar, si he recibido el amor de la verdad. La verdad es la verdad, la única verdad, el Evangelio. Y el Evangelio lo primero que me dice es que soy pecador. No me gusta mucho, pero es la verdad. Pero también me da la solución, que tengo que recibir a Cristo en mi corazón. Pero aquel que no recibe el amor de la verdad, perece, va a perecer. En los que perecen, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por eso la Iglesia tiene que predicar la verdad. Vemos una Iglesia hoy claudicante que se quiere parecer al mundo para atraer gente y no predican la verdad, no hablan del pecado, se basan en las emociones y eso no salva a nadie. Pablo decía, ay de mí si no predicare el Evangelio, ¿no? Y nosotros nos decía el hermano, nosotros tenemos que aprender estas cosas. No solamente que el Señor está por venir, sino lo que va a suceder después, en la gran tribulación, ¿no es cierto? Porque ahí muchos se van a convertir. ¿Por qué se van a convertir? ¿Qué van a tener que hacer para salvarse? Arrepentirse. ¿Qué más van a tener que hacer? Si dan la vida, ¿se salvan? Ahí está. El hermano decía, va a ser igual por la fe. La salvación es por la fe. Pero, o sea, no es por obra, no es porque van a tener que dar su vida, posiblemente, tal vez no. Tal vez alguno va a ser tremendo, pero es por la fe, por la predicación de la Iglesia ahora. Por eso nosotros tenemos que entender estas cosas. De la gran tribulación, pues yo me voy a ir con el Señor, sí, pero ¿cuántos rechazarán ahora el Evangelio? Pero luego cuando vean, porque el hermano nos decía, no va a pasar desapercibido cuando la Iglesia sea arrebatada. ¿Cuántos desaparecerán? La palabra nos habla de un rapto, un arrebatamiento. El Señor va a venir en las nubes, y ahí dice, en un abrir de ojos, a la final trompeta, será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, juntamente con ellos seremos arrebatados y estaremos en las nubes con el Señor. Eso va a ser, como dice, en un abrir de ojos. En un abrir de ojos. No es ni un abrir y cerrar, no, en un abrir. Es maravilloso. Pero el mundo va a decir, ¿qué pasó? Satanás ya debe estar inventando mentiras para decir cuando suceda eso, ¿no? Pero ahí cuando eso suceda, ¿cuántos de las personas que rechazaron a Cristo
van a haber escuchado este mensaje, tienen que escuchar, y nosotros somos lo que el Señor nos lo ha revelado. Entonces tenemos que estar expectantes, ¿no? Así, esperando, para que en Apocalipsis dice, cuando Juan pregunta, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que han venido de grande tribulación. Y dice, una multitud. Así que ¿cuántos van a morir en la gran tribulación y van a ser salvos? Igual que ahora, por creer, pero por creer que la palabra de Dios, por fe. No, sí, alguien puede ser muerto, pero si no creyó, la salvación no es por obras, ¿no? Es por la fe en Cristo. Así que va a haber fe en la palabra de Dios, pero no se va a utilizar. Claro. La muerte va a ser, o sea, la gran tribulación. La fe en que después de la vida, que no se debe dejar marcar fe. Claro. Y para no dejarse marcar es porque tienen fe. Claro. Sí, lo vamos diciendo así rápidamente porque la gran tribulación son 7 años, 3 años y medio en los cuales el anticristo, que los judíos están preparando el templo ya para recibirlo, va a reinar en cierta paz, va a poner ¿por qué el mundo está ahora que hay una inestabilidad, aún en las grandes potencias no saben qué hacer, hay inseguridad total en todo orden, guerra en la religión, en la sociedad, conflicto? Va a venir el anticristo y va a traer la solución. Entonces va a haber cierta paz, pero después de los 3 años y medio, ahí se dice quién es, ¿no? Y ahí, bueno, pero bueno, estamos viendo muy rápidamente. Así que, primeramente, los tiempos, tenemos que entender el tiempo que estamos nosotros ahora. La segunda parte nos habla de las señales que marcan ese tiempo. Vamos a ir otra vez a Mateo 24, el pasaje que tenemos marcado, y vamos a leer versículo 1, página 32, dice, y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos judíos, sabemos que en ese momento estaba el templo de Nehemías y Esdras, que construyeron el segundo templo, pero ya Herodes lo había hermoseado, de tal manera que el templo era una cosa impresionante. El orgullo también de los judíos dice que todo era de mármol blanco y de oro, y que Herodes lo había hermoseado aún más que el templo de Salomón, así que imagínense. Y el Señor, ese momento es cuando dice, iba a ser el templo, la última vez que el Señor, antes de ir a la cruz, fue al templo, fue varias veces, ¿no? Y dice, iba a ser, y llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y le dice, mira qué piedra, ¿no? En otro pasaje dice, mira qué piedra, dice, mira lo que tenemos nosotros. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Así que los discípulos se quedaron pensando, porque ellos esperaban un Mesías que los librara del imperio romano, que venía a buscar, Dios había prometido su reino iba a venir, estaba hablando del milenio, pero antes iban a pasar otras cosas. Entonces pensaban que el Mesías iba ahí, llegó el Mesías y ya venía el reino de Dios, y no. Eso también el Señor le hace levantar sus cabezas, porque ahí en el versículo 3 dice, sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Les hizo despertar la curiosidad. Así que se pusieron ahí en el monte de las olivas, al lado del templo, ahí se podía ver el templo. ¿Y cuándo serán estas cosas? Que va a ser destruido el templo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?
Y el hermano que hablaba decía, como el Señor le hubiera dicho, usted está mirando el templo, mírenme a mí. ¿Quién estaba ahí? El Dios eterno, hecho hombre, el creador de todas las cosas. Y ellos miraban el templo. ¿Nos damos cuenta? Nosotros miramos las cosas de este mundo, las cosas que tenemos. ¿Qué es esto? Comparado con irnos con el Señor. Mírenme a mí, decía el Señor. Y es interesante, porque el Señor ahí, el sermón profético, lo que estamos viendo, le empieza a decir todas las cosas que iban a suceder, ¿no? Les habla de la destrucción de Jerusalén, de la venida del Señor, de distintas cosas. Los discípulos no entendían. Nosotros tenemos toda la Biblia para poder entender perfectamente cada tiempo. Los discípulos ahí empezaban a escuchar al Señor y a entender, pero lo que es notable, en el versículo 4, después que los discípulos le preguntan qué señal habrá de estas cosas, ¿qué es lo primero que le dice el Señor? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque el tiempo de la venida del Señor está caracterizado por eso también. El engaño permanente y continuo que tenemos, que hace Satanás para que aquella persona que sinceramente busque a Dios sea engañado. Entonces, yo pensaba, ¿no? El Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Y ahí les va a empezar a hablar de las señales, de las cosas que se iban a ver en el último tiempo. Pero para nosotros, hermanos, mirad que nadie os engañe. Esa, la palabra del Señor, es una señal. ¿Qué señal más importante que Dios nos diga eso? Que en este tiempo va a haber engaño. Que únicamente tenemos que mirar la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es infalible, ha sido la misma palabra de Dios, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, fueron guiados para que nosotros podamos conocer la verdad, podamos conocer la salvación y una vez que somos salvos, saber cómo tenemos que vivir. Así que el Señor dice, mirad que nadie os engañe. ¿Qué señal mayor que esa? Vamos a ver señales que el Señor las dejó para que nuestra fe sea afirmada, para que reconozcamos los tiempos. Pero la señal es la palabra del Señor y la muerte del Señor en la cruz, ¿no? Los fariseos le decían, ¿qué señal hace? Los fariseos, los religiosos que debían entender y estar esperando al Señor, no querían un Mesías así, querían seguir viviendo una vida religiosa, legalista. Entonces, ¿qué señal hace el Señor? Le decían. Y el Señor le dice, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta, ¿no es cierto? Como tuvo 3 días en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que nosotros tenemos la palabra de Dios como señal. Pedro dice, tenemos también, después de hablar del Señor, que ellos lo vieron, contemplaron al Señor, los apóstoles, dice, tenemos también las 2 grandes señales que tenemos nosotros para conocer la verdad. ¿Cuáles son? La muerte del Señor, el testimonio, como decía el profeta Isaías, ¿no? A la ley, sí, a la enseñanza de la palabra de Dios y al testimonio. ¿El testimonio de quién? De Cristo. Entonces dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están en tinieblas. Entonces, ¿cuánto tenemos que leer la palabra de Dios, guardarla, velar por versiones fieles de la Biblia? Porque hoy en día las Biblias que salen continuamente no puede, la persona no se puede salvar leyendo eso porque no le habla del pecado, no le habla de la sangre de Cristo. Así que Pedro dice, después de hablar de Cristo, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es un mundo de tinieblas, de oscuridad.
Pero la palabra de Dios nos da luz, primeramente para creer y después para andar en sus pasos, para tener paz en nuestros corazones, para que las pruebas puedan ser pasadas con el gozo del Señor. Cuántas cosas que el Señor tiene para nosotros. Así que acá les habla de las señales, ¿no? Y bueno, el estudio nos marca 3 señales principales, que hay muchos más. Primeramente, ¿cuál puede ser? Una señal. También, la maldad. Pero antes nombra otra. Un pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la señal también que Dios ha puesto para la iglesia. Vamos acá en Mateo 24, versículo 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Y la higuera es una figura del pueblo de Israel. Dice, así también vosotros cuando viereis todas estas cosas, sabéis que está cercano a las puertas. Así que nosotros miramos a Israel y es una señal de la segunda venida del Hijo del Hombre también. En el año 1948, ¿qué pasó? Israel fue reconocida como nación. ¿Y por qué no era una nación en ese momento? Porque debido al rechazo de Dios, Dios lo dispersó al pueblo de Israel por todo el mundo. Sabemos que hay judíos por todo el mundo, ¿no? Pero es un milagro que ese pueblo todo disperso, un pueblo castigado y muy pequeño, se volviera a juntar. Dios permite eso porque es una señal, porque Israel tiene que estar preparado para recibir al anticristo. Pero muchos judíos son creyentes. Sí. Pero ¿cómo son creyentes? Tienen que recibir a Cristo. Sí, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a tener su momento también de arrepentimiento. Eso ha de ser después de la gran tribulación. Así que también en Lucas 21-29, no lo busquen, dice también ahí el otro pasaje que habla del sermón profético, dice, mirad la higuera y todos los árboles. La higuera es el pueblo de Israel y los árboles son las demás naciones. Así que nosotros tenemos que reconocer este tiempo. Israel se está preparando, tiene construido el templo, ya muchas cosas preparadas para que ya el Señor venga y luego se manifieste el anticristo. Así que Israel es una señal. El Señor dijo así cuando los israelitas sabían eso, ¿no? Cuando la higuera era un árbol que estaba ahí en toda la parte de Israel, cuando su rama se enternece, las hojas brotan, sabés que el verano está cerca. El verano, ¿no? Las hojitas, pero falta el fruto que va a dar Israel cuando realmente reconozca a su Mesías. Así que dijimos, nombra 3 señales, ¿no? Israel, ¿cuál otra? Dijo Elida, la multiplicación de la maldad. En el versículo 12, ¿qué dice? Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿Y qué es la caridad? El amor de Dios derramado en tu corazón. Muy bien, por el Espíritu Santo, ¿no? Tengo aquí que acá que me apunta. En Romanos 5:5. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Quién tiene caridad? ¿Quiénes son los que tienen caridad? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los que han creído y han recibido el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero dice la caridad de muchos se refiere. ¿De qué está hablando? De nosotros. Por haberse multiplicado la maldad. Y vemos este mundo cómo no va de a poquito la maldad. Se multiplica. Acompañado por la ciencia, por la tecnología, la maldad avanza, pero dice que otra señal, una señal negativa. ¿De quién? De la iglesia, de nosotros. ¿Cuánto
Nos cuesta manifestar la caridad, el amor de Dios, el amor hacia el otro. Pues venimos a la casa del Señor, pero tenemos que manifestar el amor de Cristo que mostró y muestra por nosotros también, entre nosotros, que el Señor nos guarde, de que no seamos eso una señal negativa, ¿no? Una señal de que el Señor dijo que iba a pasar, pero que no nos pase a nosotros. La caridad de muchos se resfriará. Un resfrío es algo que nosotros por ahí no le prestamos mucha atención, pero si no nos cuidamos, ¿qué pasa? Nos enfermamos más. Trae consecuencias. Trae consecuencias. Así que, como el Señor pone la figura así para que la entendamos, ¿no? Así que, el pueblo de Israel, multiplicación de la maldad. Hay una cosa acá que anoté que decía nuestro hermano que hoy la maldad está disfrazada, ¿no? Con las enseñanzas filantrópicas del hombre, la psicología. También es falso profeta, perdón. Tenemos que dar falso profeta. Sí. Pero me refiero al hombre, ¿no? A la humanidad. La psicología, el mensaje que nos manda hoy este mundo que estamos en el tiempo de los derechos, en que todos tenemos derechos, peleamos por nuestros derechos, pero no nos preocupamos por el derecho del otro. Cada uno, por eso hay tantas escuelas nuevas, pero en cuanto a la psicología y el mensaje de este mundo que está puesto en maldad y que nos da continuamente a nosotros y a nuestros hijos, nos da un mensaje, decía, la psicología lo que pregona es el amor propio, el amor a mí mismo. Y decía estas cosas, tener en cuenta nuestras necesidades. Por ejemplo, un matrimonio se separa, la separación, por eso decía, como en los tiempos no es, casándose y dándose en casamiento. Me junto o me caso y después me separo porque no aguanto a mi esposa, pero eso también por el ataque, el mensaje que hoy recibe la humanidad, que lo más importante es el amor propio. Bueno, si me separo, vos tenés que pensar en vos. Porque tu esposa te hizo esto, te hizo lo otro, bueno, para no venirte abajo, pensá en lo que te pasa a vos. Y lo contrario al amor de Dios, totalmente lo contrario al Evangelio, la autoestima. Dice, tener en cuenta, la psicología me dice, bueno, tener en cuenta tus necesidades. Fíjate en el momento que te bueno, fíjate en vos. Tratá de estar bien vos. Tener en cuenta dice, aceptarnos en todas nuestras facetas, como cada uno se percibe como quiere, ¿no? Bueno, yo tengo esto, bueno, me acepto así como soy. Todo lo contrario al mensaje de la cruz de Cristo. Cuando el Señor, sus discípulos le seguían, y cuando el Señor le dice, ahora tengo que ir a la cruz, tengo que dar mi vida al Hijo del Hombre, es necesario que padezca, y sea azotado, que padezca mucho de los ancianos y sea crucificado. ¿Y Pedro qué le dijo? ¿Se acuerdan? En ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate delante de mí, Satanás, a Pedro. Porque el mensaje, lo que tenemos en nuestro corazón es decir, vos, cuídate vos, no sufras vos, el otro. Y el Señor tenía que ir a la cruz, lo iba a hacer por amor de nosotros. Y nosotros ahora, como hijos de Dios, tenemos que vivir de esa manera. Pero muchas veces nos quejamos, me pasa esto, me pasa lo otro. El hermano este me ofendió, no voy a la iglesia porque me tratan mal. Y es el engaño diabólico, por supuesto que a veces nos ofendemos pero tenemos que aprender a sobrellevarnos entre nosotros, a amarnos en el amor de Cristo. Pero por eso se multiplica la maldad, porque está ese mensaje. Dice, aceptarnos en todas nuestras facetas como somos. Yo no tengo necesidad de arrepentirme de nada, me tengo que aceptar como soy. Habla de que la palabra pecado no existe. Otra cosa dice, atreverse a ser lo que somos. Si yo soy esto, bueno, ya está, soy esto. Me tengo que atrever. Entonces puedo ser cualquier cosa.
Y como decía, a lo bueno llama malo y a lo malo bueno, ¿no es cierto? Es el tiempo este, ¿no? Tenemos que ir más rápido, pero vemos, ¿no? La multiplicación de la maldad. Y el tercero, la multiplicación de la ciencia. Hace 30, 40 años no teníamos celular, no teníamos inteligencia artificial. ¿Y eso a qué atenta? ¿Cuál es el propósito? De que nosotros estemos ocupados, que no pensemos. Claro, para no usar la mente. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Bueno, es el tiempo que vivimos ahora. Y la Iglesia, como todo cambia aceleradamente, parece que la Iglesia tendría que cambiar, que la palabra de Dios tendría que cambiar. Y Dios, la palabra de Dios nos advierte sobre eso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jeremías le decía al pueblo, mirad las sendas antiguas, paraos y mirad en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino. Preguntad por las sendas antiguas. Y después le decía, y andad por él. Y después le decía, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que la iglesia no tiene por qué cambiar. ¿Por qué? Ahora hay tantas iglesias con tantas cosas, se mezcla con el mundo y se diluye el mensaje de salvación. El mensaje que las almas necesitan para ser libradas del infierno. Que no tiene la palabra verdadera de Dios. Exactamente. Porque han sacado otras Biblias que nada que ver, la van cambiando. Eso también, una vez, me acuerdo, en un estudio estábamos dando el estudio de bautismo con el hermano Hugo a varios hermanos, que algunos eran un poco nuevos, y estábamos dando los estudios. En un momento dijimos, bueno, cada uno tenía una Biblia diferente. Entonces dije, bueno, vamos a parar y vamos a hablar acerca de la Biblia. ¿Por qué usamos nosotros esta versión? No es por capricho, no es porque los hermanos que nos enseñaron estudiaron la historia de la Biblia, cómo se formó el canon bíblico, cómo el Señor lo preservó. Así que a pesar de la maldad y todo, Dios no solamente ha inspirado su palabra, sino que la preserva, que decir, la guarda. Dios no puede dejar a la gente sin un mensaje fiel, aún en este tiempo del engaño. Así que vimos los tiempos, las señales, y ahora vamos a ver las señales positivas. Hemos visto las señales negativas, ¿no es cierto? Aún queda la iglesia. Bueno, ahora pensemos las señales positivas que tenemos que dar. Nosotros, cada uno de nosotros como iglesia, ¿qué es lo que distingue del engaño a una iglesia que predica la verdad, que quiere andar en la verdad? Vamos a ver algunos textos. Vamos a ir a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10. ...32, 10:32, la página 252... Pablo les habla a los creyentes aquí en Jerusalén, y dice, empero, traed a la memoria, versículo 32, los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicción. Bueno, pero quedémonos con este versículo. Dice, después de haber sido iluminados, sufriste gran combate de aflicción. ¿Qué pasó con aquellos judíos, hebreos? Porque Dios vino a su pueblo. Dice que fueron iluminados. ¿Por qué fueron iluminados? Porque reconocieron a Cristo, reconocieron al Mesías, creyeron, y acá estos hebreos ya había descendido el Espíritu Santo, les habían predicado el Evangelio, habían creído, se habían convertido de su religión judaica al cristianismo. Pero ¿qué pasó cuando fueron iluminados? Sufrieron gran combate de aflicciones, porque sus propios hermanos, que no habían creído en Cristo, empezaron a perseguirlos. Dice, el robo de vuestros bienes padecisteis con vos. El imperio romano lo empezó a perseguir. Ahí recordamos el circo romano, ¿no? Cuando los cristianos eran llevados a la muerte. ¿Por qué? Porque no negaban el nombre de Cristo. Fíjense el versículo 33.
Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Formaban parte del espectáculo los cristianos en el circo romano. Y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Así que una de las señales que tiene que tener la Iglesia, que tenemos que tener nosotros como cristianos, es que vamos a pasar aflicciones. No vamos a estar muy cómodos, porque este mundo rechaza a Cristo, rechaza a la Iglesia verdadera, sufrimientos temporales, un poquito de tiempo, dice, hasta que el Señor nos venga a buscar. Fíjense el versículo 36. Dice, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. A veces no queremos sufrir por Cristo, ¿no? Queremos amoldarnos al mundo, que no nos rechacen, pero tenemos ¿qué es este poquito de sufrimiento con lo que es la eternidad, ¿no? Cuando estemos con el Señor? Un poquito. Esa es una de las señales. La iglesia que no se adapta al mundo, que no se junta con el mundo, que no mezcla. Dios aborrece las mezclas. Entonces, si queremos seguir a Cristo, vamos a tener que padecer algo. Pero la paz de Dios que nos da en el corazón sobrepasa todo el sufrimiento y nos hace andar aún siendo rechazados con gozo, porque estamos hablando de la verdad y viviendo como apoyando lo que decimos, ¿no? Sufrimientos temporales, dice, separación para santificación. 2 Corintios. Segunda Corintios, capítulo 6. Segunda Corintios 6, 14 dice, no juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y somos el pueblo de Dios. Se tiene que notar una separación entre el que es de Dios y el que no lo es. ¿Para qué? Para que el que no lo es pueda ver algo diferente en el otro y así creer en Cristo. Si nos parecemos al mundo, ¿qué podemos predicar? ¿Qué concierto, qué compañía el fiel con el infiel? Así que sufrimientos temporales, separación para santificación. Una iglesia también dice que hace un pacto con sacrificio, hay que hacer un sacrificio. Es decir, entregar nuestra vieja vida, cambiar la conducta, porque ahora Dios me muestra otra cosa. El Salmo 50 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. A veces muchas personas no están dispuestas a hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque no entienden el amor de Dios, pero Dios les habla. Pero aún como hijos de Dios también tenemos que hacer sacrificios, ¿no es cierto? Pero como digo, la paz de Dios sobrepuja todo eso. Otra señal, la iglesia fiel espera al Señor. Lo que veníamos diciendo, no tenemos que conocer estas cosas y predicarlas, porque como dijimos, muchos van a creer, no ahora, pero sí en la gran tribulación. Una iglesia que testifica de Cristo, una iglesia que guarda la palabra de Dios y no niega el nombre de Jesucristo. ¿Cuántas cosas, no es cierto? Así que estas son señales positivas. Tengo que pensar ahora en mi vida. ¿Cómo tengo estas señales? El Señor no me engañe, ¿no es cierto? Que
que no sea engañado en mi propio corazón, sino que el Señor me muestre para andar en sus caminos. Y vamos al último punto, que es, se ha titulado en el estudio, Redimiendo el tiempo, el tribunal de Cristo. ¿Qué es redimir? ¿Saben qué es redimir? Rescatar pagando un precio, ¿no es cierto? El Señor nos redimió pagando el precio de su sangre preciosa. Pero nosotros tenemos que rescatar, es decir, no perder tiempo, porque el tiempo es corto. Y viene el tribunal de Cristo. Es decir, cuando seamos arrebatados y acá se desate la gran tribulación, la Iglesia va a participar del tribunal de Cristo. Es un juicio de la Iglesia, pero no un juicio de condenación, porque ya hemos sido librados de la condenación, sino un tribunal galardonador. El Señor nos ha de dar coronas, premios a nosotros, que no merecíamos nada, porque la salvación es por gracia, y aún lo que podemos hacer bien en este mundo para el Señor es porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Así que no merecemos nada, pero el Señor es tan bueno que prepara esa venida para darnos cosas. Qué triste será si como creyente no tengo nada para ofrecerle al Señor y no me pueda dar ningún galardón. Pero como dice en Apocalipsis, dice que los ancianos, ahí cuando Juan tiene la visión de lo que ha de pasar en el cielo, dice que los ancianos, ¿qué hacían con las coronas? ¿Se acuerdan? Arrojaban los pies del Señor, porque vamos a ver al Señor y va a decir, Señor, el premio que yo reciba va a ser para dárselo al Señor, porque yo no. Pero decía, bueno, ¿para qué? Si la corona, el Señor me da una corona, después se la voy a dar para que la quiero. Un pensamiento frío y egoísta, ¿no? Pero el Señor nos muestra de lo que va a ser ver al Señor. Nos vamos a dar cuenta que va a ser una gloria tan grande que es decir, lo importante es que estoy con el Señor. Entonces, es maravilloso, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, versículo 32. No, perdón. Segunda Corintios 5, versículo 10, la página 203. Dice Pablo, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Acá dice, ¿no? Es menester, es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar, vamos a estar ante el tribunal de Cristo, nos advierte el Señor, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo. Es decir, ¿cómo hemos vivido? ¿Qué hemos hecho para el Señor? Dice, y reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Pero decimos, ¿cómo algo malo? Yo ya soy salvo, voy a ir con el Señor y voy a recibir algo malo. No tiene mucho sentido. Aparte dice Dios que en el cielo no entra ninguna cosa mal. Vamos a estar con eso. ¿Y qué será aquello malo que yo puedo recibir del Señor? Dice, ahora sea bueno o malo. Si dice malo, porque algo. ¿Qué será? Será lo interior, porque No, porque ya vamos a estar sin pecado. Vamos a estar. Dios sabe lo que pensamos. Podemos decir algo y sin embargo. Por ahí anda. Tenemos que dar cuenta de los pecados. No, porque ya vamos a ser limpiados ahí. Pero dice, según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, el punto va al cómo lo hemos hecho. ¿Cómo lo hicimos? Porque yo puedo decir, bueno, yo vengo a la iglesia, hago esto, que lo puedo hacer para que me lo vean los demás y no para el Señor. Porque, fíjense, vamos a leer vamos a 1 Corintios capítulo 3 ahora, para atrás. 1 Corintios 3,
en la página 187, en donde acá también Pablo habla del tribunal de Cristo, lo que va a pasar cuando nosotros estemos delante del Señor y el Señor nos ha de dar los galardones. El Señor, como se presenta en Apocalipsis, dice, tus ojos como llama de fuego, dice que el Señor ve en lo profundo y sabe cada cosa que yo hice en esta tierra hasta que el Señor venga, si lo hice para Él o lo hice para mí mismo, porque el tema es no lo que yo hice, sino cómo lo hice. Porque fíjense, dice, versículo 11, ¿lee? 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si nosotros no creímos en Cristo, estamos perdidos. No hay otro fundamento que no sea Jesucristo. Pero dice, y yo ahora una vez que acepté a Cristo tengo que edificar sobre Cristo, ¿no es cierto? Sobre el fundamento verdadero. Dice, y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. ¿Qué quiere decir? Que así como aquellos que no crean en Cristo van a ser condenados al fuego eterno, que es el infierno, también el fuego hará la prueba. Es decir, Dios va a cada obra que yo hice, dice, el fuego hará la prueba. ¿Cómo serán las obras que yo hice? Dice, puede ser. Primero nombra tres, ¿no? Oro, plata y piedras preciosas. Son las obras hechas en Cristo, en Dios, que Dios me guió por el Espíritu y que la hice en el Espíritu, no la hice en la carne, es decir, en la vieja naturaleza. Entonces, el oro me habla de la divinidad, el que es el carácter de Cristo, si la hice, porque el Espíritu Santo viene a mi corazón para formar el carácter de Cristo en mí, para que yo no me ame a mí mismo, sino ame a mi hermano, ame a Dios y ame a las almas. El oro significa la divinidad, la plata es figura de la palabra de Dios. Plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. La plata es una figura de la palabra de Dios. Si yo hice las obras porque entendí que Dios me habló por la palabra y la hice así. Y las piedras preciosas representan el fruto que tiene que dar el creyente, es decir, las obras de Dios y los dones del Espíritu Santo, las capacidades que Dios me da para hacerlo, los dones del Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad de Dios, no mi propia capacidad. Mi propia capacidad no sirve, pero tengo los dones que Dios me ha dado para hacerla. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Estoy manifestando el fruto y los dones del Espíritu Santo? Entonces, todas las obras que hagan en el que sea que Dios las hace en mí, dice, el fuego hará la prueba. Si ponemos esos metales preciosos, no pasa nada. El fuego hará la prueba. Dice, Dios con sus ojos llama al fuego a hacer la prueba y ahí recibirá recompensa. Dice, pero las otras tres cosas que son, madera, ¿qué pasa con el fuego? Se quema. Heno es la comida de las bestias. Dice, yo hice una obra que parecía religiosa, que parecía buena, pero lo hice para mí mismo, no lo hice para Dios. Las obras que yo hago cuando nadie me ve, que hago una obra en el Señor, pero no la hago para mostrarme, para que los demás me vean. Madera, heno, hojarasca. Hojarasca, bueno, después vamos a ver en otoño, ¿no? Algo que se consume, que no tiene ningún valor. Entonces acá Pablo me explica, ¿no? ¿Qué es lo malo? Aquella obras que van a ser quemadas en el cielo, porque no las hice para Dios, no lo puedo engañar al Señor. Porque el Señor quiere transformar mi corazón, quiere que tenga un corazón como el de Cristo, ¿no es cierto? Por eso dice, leamos otra vez el 13, la obra de cada uno será manifestada, es decir, va a ser mostrada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si edificó sobre Cristo, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Y si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. O sea, la salvación no la voy a perder, pero ¿cómo estoy viviendo? Dice, si no sabéis, versículo 10, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Así que también yo soy tus obras, que la palabra. Yo sé tus obras. ¿Y cuántas? La palabra, la verdad que... Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga y terminamos con el pasaje de cuando el Señor dice, ¿no? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Cómo le voy a contestar en breve? Como dice acá, amén sea así, ven Señor Jesús. Esa es la voz de la esposa, la voz de la novia, que va a venir, está pronta para encontrarse con el Señor, que realmente no solamente lo que yo digo, sino mis obras, mi conducta manifiesten que estoy esperando al Señor. Predicando la palabra, viviendo de acuerdo a todo, como el Señor me dice. Y también, una vez más, si alguno entre nosotros no ha recibido a Cristo, hágalo. Reciba a Cristo como su Salvador para ser librado de ese tiempo de la gran tribulación. Hay una iglesia fiel sobre la tierra que Dios le promete que la va a guardar de la hora de la tentación, que ha de venir sobre los que moran en la tierra. Que el Señor nos bendiga para que así podamos obedecer su palabra y gozarnos en lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga. Vamos ahora a participar, los hermanos que somos miembros de la Iglesia en comunión y también los hermanos que están en condiciones de la cena del Señor.